El día de hoy tiene que ver con el tema de los principios rectores en el juicio de amparo. Ya entramos a la materia propiamente de nuestro semestre de amparo. Las preguntas que en lo sucesivo hagan, pues tendrán que atender cosas más puntuales, no solamente del libro texto que ustedes estén siguiendo, puede ser sobre alguna pregunta que ustedes se encuentren en alguna tesis de jurisprudencia que esté disponible en la corte, me copias el vínculo, puedes preguntarla, puedes añadirla, por favor, en tu pregunta, indícame el número de registro si gustas que hable o que me pronuncie sobre algún criterio, adelante, con todo gusto. Si me gusta referir alguna cita bibliográfica, te agradecería me indicaras la fuente para que yo también la pueda ver, no nada más yo, todo el grupo lo puede ver, cómo estamos trabajando, o sea, no hay ningún problema. Con relación a este tema, me cayó muy bien las preguntas de Querubín Morales con relación a la suplencia de la queja deficiente, pero él preguntaba sobre si era una facultad o era una atribución o una obligación de la autoridad. Y eso me dio pie para responderle brevemente que nos introducíamos al tópico de los principios y las reglas. El tema de principios y reglas es un tema muy importante sobre el cual se abunda en la doctrina por parte de los teóricos del derecho. Creo yo que uno de los más avanzados es Robert Alexi, cuando considera que los principios son medidas o comandos u órdenes de optimización que se aplican en la mayor medida de lo posible. Pero además de Alexi hay otros autores. Qué bueno que el compañero, me parece que fue David Lucero, compartió algunos textos de Doxa sobre dos autores que me parecen también de avanzada sobre el tema, que es Pocher y que es Jan Reinhard Siegmann. Jan Reinhard Siegmann y Pocher, ambos son europeos. Me parece que Siegmann es totalmente alemán. Tiene muchísima obra en colaboración con Laura Clérico, algunos de sus artículos, algunos de sus ensayos. Laura Clérico es argentina, tiene también mucha obra, algunos artículos editados por Jurídicas, y ustedes la pueden ver peculiarmente, le pueden seguir la pista, pero digamos que son de los más avanzados sobre el punto de los principios. Pocher y Siegmann, me parece, tienen una obra en colaboración en una editorial. Las editoriales especializadas en estos temas son bastante pues, sofisticadas. Springer, me parece, es la editorial. Springer es alemana, pero tiene el texto en inglés sobre una de las obras de Siegmann acerca de interpretación y principios constitucionales. Les comparto el título de la obra. No les estoy diciendo que la adquieran a menos que sea de su interés. Se encuentra completamente en inglés. Yo mismo no la he podido adquirir en razón de que pues, mis libros los compro yo de mi dinero. Pues, no tengo mi presupuesto limitado en función de mis propias necesidades, pero ya habrá oportunidad de que lo adquiera y les pueda compartir algún extracto. Pero Siegmann tiene bastantes obras, creo que es uno de los, digámosle así, discípulos de Alexi, de los modernos, de los avanzados. Asimismo, este autor que les estoy diciendo, Pocher. A lo que me comprometí con ustedes sobre este tópico de las reglas durante la semana es compartirles el texto de Ávila, de Humberto Ávila. Es un jurista brasileño, tiene un libro sobre teoría de principios. Por ahí en el chat nos indicó nuestro compañero, uno de nuestros compañeros, que esa obra cuesta pues una cantidad, pues a mi juicio no es cara, pero sí como que no es para andar gastándose 700 pesos en un pequeño libro. Así que yo les puedo compartir, se los puedo compartir en Google Classroom, en un extracto, por favor, para que lo tengan a la vista. Ya nos hizo favor de compartir algunas páginas nuestro colega, entonces yo también se los agrego para que ubiquen esa tesis doctoral de Humberto Ávila, tesis doctoral me parece que escrita también en Alemania. Ávila, Humberto es un fiscalista brasileño
tiene obra y tiene algunos videos también en YouTube, en portugués, por cierto. Pero este libro está en español y los ubicará en el meollo o aspecto nodal al cual yo me quiero referir. No solamente la doctrina conoce principios o reglas, las reglas se siguen o no se siguen, dice Dworkin. Los principios son mandatos de optimización, dice Alexi. Humberto Ávila tiene la ventaja de que enumera o enuncia el estado del arte sobre el punto en cuestión y dice, los principios también pueden ser principios regla, también pueden ser principios, las normas, los enunciados jurídicos, los materiales normativos que los contienen, también pueden mostrarse híbridos. Principios regla, dice Humberto Ávila. No quiero abundar sobre el tema para no prejuiciarlos sobre la lectura de Ávila, pero sí sería prudente que la hicieran porque les va a ayudar. Es un tema transversal al derecho. Por eso es teoría del derecho. En forma transversal afecta a todos los órdenes y campos normativos. ¿Y qué decir del amparo? En el amparo tenemos lo que la doctrina llama principios rectores. Alguien que me ayude enunciando los principios rectores de amparo para que yo no nada más hable solo. Están apuntados en las respuestas, por favor. Voy a compartir pantalla, a ver, para hacerles la vida más fácil. Pero a ver, alguien que tenga por ahí a la mano las respuestas. Yo, maestro. Adelante, por favor. Bueno, son 5 los principios que el amparo se promueve a instancia de parte agravada, a instancia de parte agraviada, por un agravio personal y directo, Ajá. que las Están, mire, sentencias serán aquí se los estoy relativas. poniendo, aquí se los estoy poniendo, compañera, para que los pueda ver. ¿Sí los ve? Aquí está, mire. Ah, Respuesta sí. aquí, Adolfo Salgado Carvajal. Aquí les puse. Instancia de parte agraviada, existencia de un interés jurídico o legítimo, el principio de definitividad, que es decir, que debe ser contra un acto definitivo de una autoridad, principio de prosecución judicial, principio de relatividad de las sentencias de amparo, el principio de estricto derecho y principio de suplencia de la queja deficiente. Exactamente. Fíjate que, o fíjense por favor que observen esta situación. La doctrina mexicana, en particular, porque pues aquí es donde se desarrolla nuestro amparo, considera que la Declaración General de Inconstitucionalidad es un principio. Desde mi punto de vista no es así. No obstante, pueden ustedes consultar esta relativa moderna institución constitucional y legal en el texto del doctor Luciano Silva. No es un principio, es un procedimiento contenido en la Carta Magna por medio del cual la Corte puede obligar al legislativo a enmendar deficiencias normativas y en caso de no hacerlo, si hay 8 ministros que se pronuncien al respecto, puede enunciar, puede ordenar la publicación de una declaración general de inconstitucionalidad. Y además existe previsión de que no sea aplicable con el riesgo de que las autoridades que apliquen una norma que haya sido contenida en una declaración general de inconstitucionalidad pueden arriesgarse a sufrir consecuencias de índole sancionador. A eso se refiere. Desde mi punto de vista, esta institución no es un principio propiamente, pero les insisto, ahí se encuentra para que ustedes lo puedan verificar. Quisiera yo enunciarles brevemente de que aquí el tema de principios y reglas viene muy a tono porque nos podríamos preguntar, bueno, ¿qué es el principio, por ejemplo, de instancia de parte agraviada? ¿Se cumple o no se cumple? Ahí viene el punto. Si fuera un principio, como lo razona Alexi, que es un mandato de optimización que se cumple en la mayor medida de lo posible, podríamos preguntarnos sobre de nuestros principios en materia de amparo. ¿Será que el principio de instancia de parte agraviada es un principio propiamente
se aplicará en la mayor medida de lo posible o admitirá ser concebido como una regla normativa, que sea cumplida o no sea cumplida. Ese es el debate al cual yo los quiero, pues, incentivar a que ustedes se acerquen. El principio, por ejemplo, de estricto derecho en confrontación con el principio de suplencia de la queja, que les gustó mucho que me los mandé a estudiar, el artículo 79 de la Ley de Amparo. Estos principios se cumplen en la mayor medida de lo posible, es decir, funcionan u operan como mandatos de optimización, o bien son reglas que se cumplen o no se cumplen, especialmente el de suplencia de la queja deficiente, que con la moderna Ley de Amparo del año 2013, el artículo 79 estipula que el juzgador debe aplicar la suplencia de la queja deficiente en tratándose de conceptos de violación y de agravios expresados. Esa palabra debe, como decía Querubín Morales, lo transforma en una obligación, entonces ya no será un principio como se le concibe, se cumple a rajatabla porque debe el juzgador. ¿Qué es entonces, qué son entonces estos principios rectores de la materia de amparo? A ver, por otra parte, podemos también razonar el principio de prosecución judicial, aquel por medio del cual se establece que en la materia de amparo, en su vía directa o indirecta, debe primar la sustanciación, debe primar la tramitación, debe regir el ritual procesal consignado en la Carta Magna y en la legislación de amparo. Ese es el principio de prosecución judicial. Porque es un principio, que acaso no es una regla que debe seguirse forzosamente. Ahí les estoy involucrando a ustedes porque les incumbe en el debate sobre la dogmática de amparo, para hablar en términos un poco más, menos pedestres, si me lo permiten. Ahora bien, el principio también de relatividad de las sentencias de amparo, fórmula Otero. Las sentencias vinculan y constriñen a los contendientes, pero en caso de que solamente amparen, el quejoso que haya solicitado el amparo es el único que puede beneficiarse de la misma. Fórmula Otero, sobre la cual algunos teóricos pretenden, algunos tratadistas quieren hablar acerca de su atenuación, incluso de su desaparición, de manera que las sentencias de amparo que declaren inconstitucional una normativa apliquen erga omnes, es decir, para todo el mundo. Entonces, ¿en qué quedamos? El principio de relatividad de las sentencias de amparo es un principio o será una regla. Entonces, ahí están los carriles por donde vamos caminando, donde ustedes, de lo que se espera es de que abreven estos textos, y para que vean que el amparo, desde mi punto de vista, tiene aristas que permiten debatir y permiten elevar la calidad o los estándares de la discusión académica. Sean ustedes alumnos de la Universidad Abierta, no me importa, me parecen, son muy valiosos, con mayor razón aún tendrían que estar involucrados en el debate actual sobre este tema. Bueno, ya dije mucho. Vamos a pasar a sus preguntas, las cuales desde mi punto de vista me he permitido responderles, pero tampoco voy a ahogarlos con mi propia retórica, así de que, por favor, los que gusten intervenir, aquí está el documento que yo les mostré, adelante. Alguien me dijo, oiga, ¿puedo intervenir? ¿Puedo formular una pregunta? Bueno, hay como 60 aquí preguntas respondidas, así de que adelante, quien guste que yo le dé un tratamiento sobre la respuesta, adelante, por favor.
Mónica Viveros, raise hands. Raise hand. A ver, Mónica Viveros, por favor. No, ya habías levantado la mano, pero ahora Gracias. vuelves, ahora reiteras. Adelante, Mónica. Bueno, a mí ya me había corregido en mi pregunta porque puse en que mis preguntas iban más relacionadas con el principio de, de suplencia en la deficiencia de la queja y agraria, y me dijo que leyera el artículo 170, no, 79. Ajá, Ya fracción lo 4. leí. Aquí está. A Sí, ver, sí, ¿y lo tienes a la vista? sí, sí, bueno, pero mi pregunta no iba relacionada al artículo porque, bueno, sí, ya los había leído. Sin embargo, ahorita quiero preguntar porque pues ya reformulé en el sentido en que los jueces, en qué momento, o más bien cómo, efectúan este principio, o sea, es en el momento de que nosotros presentamos la demanda o es antes de la audiencia constitucional. Esa es mi pregunta. Ok, aquí este tema de la suplencia de la queja deficiente les gusta, les conviene y les gusta porque es una institución precisamente que nos lleva a una conclusión. Bueno, nos lleva a esta afirmación. Permítanme conducirlos al respecto. ¿Se han dado cuenta de que en la materia de amparo existe el mito o existe por ahí la rumorología? ¿Necesitas un abogado de lujo para que te redacte tu demanda de amparo? ¿Se han dado cuenta? Necesitas costear un buffet especializado para que se haga cargo de tus argumentos. ¿No se han dado cuenta que por ahí existe eso? Ese pensamiento, esa... Mónica, ¿no has oído algo al respecto? ¿Tú qué estás preguntando? Pues en realidad he leído muchas demandas de amparo y la verdad se me hacen muy deficientes en comparación de, por ejemplo, demandas civiles. Y justamente yo lo relaciono mucho a este principio, que por eso mismo se dejan tanta, bueno, en el juicio de amparo tan escueto y escaso y ambiguo, puedo decir, hasta los mismos argumentos que proporciona el quejoso. Una de las cosas por las cuales es necesaria esta institución de la suplencia de la queja deficiente es para equilibrar en teoría del proceso y en derecho procesal civil. A mí me gusta mucho Miquel Tarufo cuando habla de desequilibrios epistémicos. Esta palabra de desequilibrios epistémicos viene propiamente, está empleada, me la comentó personalmente Patricia López Olvera, compañera de la maestría de hace casi 10 años y ahora doctora en Derecho e investigadora de jurídicas. Patricia me decía, Tarufo, y lo afirma creo que en su tesis de maestría, establece de que en la tarima procesal, esto de tarima procesal es mío, no es de ella, se advierten desequilibrios epistémicos, es decir, ella cuando estudia la presunción de inocencia o el principio de presunción de inocencia dice, aquí hay partes donde el piso no se encuentra parejo y la ley tiene que emparejarlo. Para eso sirve la suplencia de la queja deficiente visto con la óptica de un desequilibrio epistémico. Las partes que están en desventaja requieren un apoyo, una ayuda, porque efectivamente en materia de amparo existe la creencia de que para litigar en esta materia se hace falta proveerse de abogados de lujo, abogados que cobren mucho para que redacten bien las demandas y pregunten a la población mexicana cuántas personas pueden costear esta clase de servicios. Casi sería inaccesible esta garantía de exigibilidad de los derechos humanos. Para esto existe este instituto de la suplencia de la queja deficiente, para equilibrar donde existe un desequilibrio. Pero por otra parte, y contestando lo que tú me indicas, ¿en qué momento se aplica? Yo te contesté escuetamente, tú no aplicas nada, porque tú, si estás redactando una demanda de amparo, tú te esmeras en que tus argumentos vayan bien construidos para combatir el acto de autoridad que te está lesionando, que te está dejando sin defensa, que está menoscabando tu esfera jurídica.
¿Quién se encarga de suplir la deficiencia de la queja o del error? Tomen en cuenta que la suplencia del error tiene que ver con la transcripción equivocada de preceptos legales. Es una mini suplencia, porque la más grande, la que se encuentra consignada en el artículo 79, la aplica directamente el juzgador al momento de elaborar su proyecto de sentencia. En tratándose de órganos colegiados, hasta que los otros integrantes del colegiado accedan a ese criterio, esa se convertirá en la decisión última que resuelve, por ejemplo, un amparo directo, un amparo en revisión. ¿Y qué decir del juez de distrito, que también es el que tiene la obligación de aplicar la suplencia de la queja conforme lo establece el artículo 79, y en materia agraria conforme el artículo 79, fracción cuarta? ¿Qué le parece, Mónica? Ya, profesor, demasiado claro. Muchas gracias. Muy bien. ¿Quién más va a hablar? A ver, en lo que deciden, denme oportunidad de servirme un café. Un momentito. Ahora sí, ya regresé por acá. Bueno, ¿quién más va a preguntar? Si son tan amables. A ver, Kenia Rodríguez. Adelante, por favor, Kenia. Sí, voy a leer la pregunta que le hice y ya con referencia a los artículos que me señaló, maestro. Sí, a ver, aquí debo tenerte por acá. A ver, Kenia, sí, adelante, por favor. Sí, permítame nada más, déjame ubicar. Aquí estás, mira. Ok, mi primera pregunta fue, en el cumplimiento del principio de definitividad, ¿puede derivar la improcedencia del juicio de amparo? Y ya usted me encausó a verificar el artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual dice lo siguiente, artículo 61. En las fracciones 18, el juicio de amparo es improcedente. Fracción 18, contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo respecto de los cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior cuando los actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibitivos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Cuando el acto reclamado consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares, restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezcan los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. Cuando se trate de persona extraña al procedimiento, cuando se trate de auto de vinculación a proceso, cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. La fracción 19, cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. Y fracción 20, contra los actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellas algún juicio, recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados,
siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición de juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer al quejoso con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de su fundamentación, cuando solo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción del principio de definitividad contenida en el párrafo anterior. Y bueno, en ese sentido, pues ya me quedó más claro cuáles serían la improcedencia entonces en el juicio de amparo, en el incumplimiento de, bueno, con relación al principio de definitividad. Exactamente. Exactamente. Hay excepciones que tú acabas de leer. El principio de definitividad, ahí me equivoqué, dice definitiva. Tiene que ver con agotar los medios de defensa ordinarios. Los medios de defensa ordinarios, recuérdenlo, se encuentra establecido en cada una de las legislaciones. Si tú aplicas procesal fiscal, procesal civil, procesal laboral, procesal penal, cada una de estas legislaciones tiene incorporados sus propios medios de defensa. Una de las causales por las cuales puede no agotarse el principio de definitividad, por ejemplo, en materia administrativa, es cuando el medio de defensa no se encuentre regulado o consignado en una ley, sino en un reglamento. O bien, cuando de plano no exista ningún medio de defensa ordinario que agotar. Cuando, por ejemplo, y ahí les puse un ejemplo, perdón por la reiteración, en caso de que un acto de autoridad carezca de fundamentación, les puse un ejemplo, corte súbito de la energía eléctrica y tú estás al corriente de tus pagos, pero simplemente llegó y te la cortaron sin decirte agua va. Por supuesto que puede ser considerado un acto de autoridad susceptible de ser combatido en el amparo, de manera de que a través de la suspensión se te atienda los efectos que tú estás pretendiendo. Bueno, pues atendida tu pregunta, estimada Kenia, ¿alguien más, por favor? Nos quedan todavía 20 minutitos. Maestro, en el ejemplo que puso del corte de la energía eléctrica, dice es acto de autoridad, pero ahí la autoridad sería la Comisión Federal de Electricidad. Es que me queda duda sobre el concepto de autoridad, que de hecho había algunas preguntas en torno a hasta dónde abarcaba el concepto de acto de autoridad. Ah, sí, preguntas como cuáles. A ver. Esa pregunta la vi en una Pues, sesión pasada. pues sí. Sí. No, bueno, ahorita estamos, ahorita. Sí, bueno, porque me llamó la atención lo de la Comisión Federal de Electricidad. Sí, desde luego, así es. Acto de autoridad. Así es un acto de autoridad, pues es un corte de suministro de energía eléctrica combatible en el amparo. Me parece que ahora sí que así, como dices, en anteriores clases, el semestre pasado tuve a la vista una tesis aislada, ¿no? Una tesis de jurisprudencia que hablaba sobre de este punto. Entonces, te remito directamente al jus de la Corte para que tú busques esa hipótesis, por favor. Sí, maestro. De nada. Tú hiciste una pregunta en materia laboral con relación a la cual guardas silencio, el cual estimo que es porque estás conforme con mi respuesta. No sé si quieras abundar en tu propia pregunta. Sí, maestro, sí, ya vi la respuesta y sí, me quedó muy claro con lo que me respondió. Vamos a que nos quede claro a todos. A ver, vamos a examinar tu pregunta, porque
A ver, vamos a ver, tú eres, a ver, vamos a ver dónde está. Aspeitia, ¿verdad? Con Z. Arispe, esa es la que Ay, está con amarillito. ah, Sí. pues aquí está, mira, aquí está tu pregunta. A ver, léela, mira, dime. Dice, estricto derecho significa que si la autoridad jurisdiccional nota una omisión o error en la demanda de una de las partes que no tiene derecho a suplencia de la queja, por ejemplo, un patrón en un juicio laboral no puede, entonces no puede entrar a estudiarla porque debe constreñirse a estudiar lo que se demandó. Sí, bueno, y aquí me dice usted que, bueno, que el principio de estricto derecho obliga al juzgador o tribunal de amparo a estudiar exclusivamente los argumentos propuestos por las partes, tal como fueron expresados. Y ya, bueno, me hace la diferencia, ¿no? En materia laboral ordinaria, las anteriores juntas de conciliación, ahora jueces laborales, deben constreñirse a estudiar acciones y excepciones de las partes conforme lo señala la ley laboral. Así debería ser porque no hay suplencia de la queja en los procesos laborales ordinarios. Lo que hay es la aplicación de principios a favor del trabajador como indubio pro operario. Sin embargo, en amparo laboral los trabajadores sí cuentan con la suplencia de la queja deficiente. Hay que distinguir ambas esferas, la laboral ordinaria y el amparo laboral. Sí, porque me llamó la atención tu pregunta, porque eh, tú no distingues, en tu pregunta no se distinguen las esferas de la materia laboral ordinaria y la materia de amparo. Tomen en cuenta que la materia laboral es muy amplia. También hay materia laboral de índole burocrático. Esa, si bien el cartabón con el cual se estudia es similar a la laboral ordinaria, acaba de llegar aquí un colega, bueno, vamos a darle acceso. Si bien es similar, debemos considerar ante todo cuál es el contenido de la materia laboral ordinaria, que es fuente supletoria de los derechos laborales. Y aquí a lo mejor algún abogado de mucho tiempo en materia laboral pudiera indicarme, no si existe la suplencia de la queja deficiente en materia laboral. Hasta el momento, yo lo que veo es de que las juntas tienen, en aquel momento, las anteriormente denominadas juntas, todavía siguen en operación, pero van a desaparecer eventualmente, porque ahora son jueces o deben ser jueces de índole laboral adscritos a los poderes judiciales de la federación o de las entidades. En ocasiones ellos dicen, aquí sí se puede aplicar porque tenemos la práctica en esta junta 14 bis de la local de conciliación y arbitraje, que aquí el trabajador se le ayuda en todos sus argumentos. Y no, la verdad es de que ahí no podría en una contienda laboral ordinaria surtirse esta suplencia de la queja deficiente. En todo caso, al momento de emitir el laudo o la sentencia, ya va a haber, ya no van a haber laudos en materia laboral, son ahora sentencias propiamente. La Junta o el tribunal podría inclinarse por una interpretación favorable a los intereses de la parte trabajadora, una aplicación del principio indubio pro operario. Ya en la materia de amparo propiamente, el trabajador sí tendría derecho a gozar de la suplencia de la queja deficiente. Y también aquí les doy una pregunta desafiante. ¿Y el patrón no tendrá derecho a la suplencia de la queja deficiente? Es desafiante, así les pregunto. Sí, es que a mí por eso me surgió la duda en materia de amparo laboral, porque, por ejemplo, si un patrón va al amparo, suponiendo el IMSS como patrón o una empresa va al amparo, y en sus conceptos de violación, no se advierte, el juzgador se da cuenta de que le faltó a agregar algunas otras violaciones que hubo, a lo mejor una violación procesal que hubo, y el patrón no lo hizo, su abogado no lo hizo. Ahí el tribunal de amparo no le puede hacer la suplencia de la deficiencia de la queja al patrón. Es lo que yo entendería. A ver. Entonces, de acuerdo al principio de estricto derecho,
el Tribunal de Amparo no tendría que comentar nada al respecto, aunque se percate de que hay esa omisión. A ver, la pregunta es desafiante. Por eso, ¿tienes a la mano la ley de amparo? A ver, ¿quién tiene a la mano su ley de amparo? ¿Mónica Viveros? Profesor. ¿Nos puedes leer el enunciado del artículo 79, fracción quinta, que empieza la autoridad que conozca del juicio de amparo? Artículo 79, fracción quinta. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios en los casos siguientes. Fracción quinta. En materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el derecho administrativo. Fíjate, en materia laboral, estimada alumna, únicamente a favor del trabajador, dice la fracción quinta. Pero la pregunta es desafiante. ¿Y el empleador no será también susceptible de que no en tratándose de la fracción quinta, se le aplique la suplencia de la queja deficiente? ¿Gustas leer, por favor, estimada Mónica, la fracción primera del artículo 79? En cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en normas generales que han sido declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los plenos regionales. La jurisprudencia de los plenos regionales solo obligará a suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios a los juzgados y tribunales de la región correspondiente. Fíjate. La compañera Arispe, ¿me está escuchando? Sí, maestro. En la fracción primera, Ajá. el empleador alega la inconstitucionalidad, pero que esta inconstitucionalidad derive de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia o de los ahora denominados plenos regionales, que son muchísimos. En ese caso, también tendría derecho a la aplicación, no por la fracción quinta, sino por la fracción primera. ¿Me explico? Ah, sí, sí, maestro. Claro, me podrá decir alguien, a ver, enuméreme en qué casos. Bueno, tendríamos que buscarle, ¿verdad?, al repertorio de en qué casos la Suprema Corte, en materia estrictamente laboral, ha declarado inconstitucionalidad alguna o algunas porciones normativas de la legislación adjetiva y sustantiva aplicable en esta materia. Pero de que existe esa posibilidad también lo existe. ¿Me explico? En cualquier materia. En cualquier materia. Bueno, nos quedan 8 minutos, compañeros. Así de que, antes de cerrar sus participaciones, vamos a ver a quién tengo por aquí que haya hecho una buena pregunta. A ver, por aquí alguien me preguntó sobre la ley de remuneraciones. ¿Quién fue? Aquí está. ¿No está por aquí Israel Murillo Vargas? No está. Esta pregunta me parece muy bonita. No sé, Kenias o Mónica, a ver si nos puede, aquí le estoy marcando. Su pregunta del compañero está muy interesante. A ver, ¿no me la pueden leer? Aquí se la estoy mostrando. Dice, derivado de los diversos amparos interpuestos a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de mayo de 2021, ¿cuáles fueron los efectos en relación al principio de declaratoria de inconstitucionalidad en relación a dicha ley? Totales, parciales, ¿por qué? Y sí, adelante. la respuesta sería, hasta el momento, todas las acciones
Las acciones de inconstitucionalidad. de perdón. inconstitucionalidad se encuentran en proceso, no han culminado del todo. En algún momento desbarataron la anterior legislación de la materia, pero la misma fue corregida y nuevamente puesta en vigor. Por ello, los amparos interpuestos han corrido diversa suerte. Algunos de plano fueron abandonados por los promoventes, otros han sido sobreseídos y los que quedan subsistentes en algún momento serán resueltos. No existe una declaratoria de inconstitucionalidad que aplique en este tema hasta el día de hoy. Mañana, quién sabe. Exactamente. ¿Cómo les explico? Miren, es un tema muy polémico. Que bueno, no me salgo de les pido permiso para no salirme de esta materia laboral. Y aprovecho estos minutitos para comentarles. Cuando hicieron la ley, me parece, en lo personal, si me preguntas, si usted coincide, usted coincide con la idea de pagar sueldos justos, sueldos realmente que remuneren la función pública, mi respuesta es sí. Sueldos justos implicaría catalogarlos, que sean realmente, que respondan a la función que está destinando el Estado para sus servidores públicos, porque esta Ley General de Remuneraciones aplica para los servidores públicos. Entonces, cuando salió la ley, tuvo un defecto. Bueno, tuvo muchos defectos, estaba mal hecha. Estaba mal hecha porque el principio de que nadie puede ganar más que el presidente estaba muy bien, pero le hacían falta los parámetros para modular cómo debía aplicarse ese principio constitucional. Muchas personas, yo no, por supuesto, yo sí me queda claro que yo estaba absolutamente en sintonía con ese enunciado constitucional, pero muchas personas decidieron acudir al amparo y en un primer momento la Corte, cuando resolvió una acción de inconstitucionalidad promovida por el Senado y algunos órganos autónomos, les dio la razón con base en el argumento de que efectivamente la ley era omisa en señalar los parámetros o la medida cómo debía de aplicarse finalmente ese principio normativo. La ley se tuvo que rehacer posteriormente y desde 2018, estimados compañeros, hasta la fecha, los amparos interpuestos originalmente han seguido su tramitación. Algunos, los que han podido seguir, pues ahí la llevan. Otros fueron abandonados. Otros de plano han sido sobreseídos. Y cuando hablamos de la cesación de los efectos del acto reclamado, muchos amparos fueron sobreseídos por el hecho de que la nueva legislación abrogó a la del 2018 y ya no fue combatida oportunamente, por tanto cesaron los efectos del acto reclamado con motivo de la nueva legislación. Hasta el momento no hay una decisión, en algún momento va a haberla. Me da la impresión que la nueva ministra Loretta Ortiz Alf va a decidir en algún momento cuál va a ser la suerte de estas impugnaciones, así de que todavía no podremos afirmar de que ya se haya concluido con este asunto. Pues los amparos que fueron sobreseídos, pues ni modo, ahora sí de que fueron sobreseídos. Los que sobrevivan o subsistan, bueno, pues también, pero de que se ha litigado profundamente sobre este tema, pues sí, efectivamente se ha litigado. Bueno, pues les agradezco mucho su participación, que tengan bonito fin de semana, son 8:58, los dejo ir a su siguiente asesoría, a menos de que tengan alguna pregunta. Perdón, maestro, nada más rápido. Ahorita que mencionó este tema, bueno, tiene también que ver con los trabajadores al servicio del Estado y, bueno, tal vez es porque siento empatía por la compañera, pero no sé, estaba yo pensando en una especie de amparo. Hay una compañera de trabajo que desafortunadamente sufrió un accidente a finales de año y ahorita, después de salir de coma, ella no recuerda
pues que tiene un bebé de 8 meses, no está enterada de que su esposo falleció en el accidente y obviamente de acuerdo a la ley del ISSSTE, ya no le van a pagar porque así lo establece. Sin embargo, digo, desde mi punto de vista, a lo mejor como persona, diría, pues si a mí me tocara algo así, en el caso de la ley del IMSS, pues les dan como una pensión como por incapacidad permanente. Por Pero en el invalidez. caso de los trabajadores al gobierno del estado, me parece que no es correcto hacer esto. No, bueno, no sé. También lo tiene, o sea, hay que buscar en la ley del ISSSTE esa hipótesis de las pensiones por invalidez. Si son del Ok. ISSSTE, sí la Ajá. tienen. Si es de un instituto de seguridad de entidades federativas, habría que buscar la legislación aplicable, por favor, pero si es una trabajadora que se rija por la ley del ISSSTE, también tiene derecho, desde mi punto de vista, a ese pago de esa pensión por invalidez permanente, no nada más. Ok, lo voy a buscar entonces. Búsquela, me atrevo a pensar, o sea, no la he visto, pero me atrevo a pensar de que no. Le digo esto porque yo durante mucho tiempo estuve adscrito a recursos humanos en el INAI, entonces más de una vez veíamos esta clase de asuntos, entonces hube de visitar a una compañera que desgraciadamente falleció, estaba en el hospital, con motivo de mi trabajo tuve que diligenciar algunas actuaciones, pero o sea, no están desprovistos de esta protección de índole de seguridad social. Muchas gracias, maestro. Lo voy a buscar. Por favor. Muy bien. Pues que tengan bonito día. Gracias, profesor. Buen día. Gracias, profesor. Hasta luego, profesor. Gracias, Gracias. hasta luego. Gracias, hasta luego.